Huella de San Luis, nos encontramos en un lugar emblemático de la provincia de San Luis. Un lugar precioso, un lugar con historia. Vamos a hablar con Fabián Romero. El gusto de saludarte, Fabián. Hola, buenos días, buenos días. Vos sos guía profesional de turismo. Exactamente. Yo soy guía de turismo y hago una adaptación de la arqueología a un visitante que llega a este lugar y tratamos de que comprenda y que vivencie sin tanto conocimientos técnicos como tendría un arqueólogo, ¿no? Perfecto, pero lo adaptamos. ¿Te apasiona la arqueología? Sí, llevamos muchos años en un trabajo de preservación, puesta en valor, salvaguarda del sitio arqueológico. Quiero imaginarme cómo era hace unos años atrás cuando llegaste por primera vez. Y fue una época muy linda, una época de jóvenes entusiastas, motivado por profes a los cuales yo siempre voy a estar agradecido. Y en ese viaje de estudio íbamos viendo las problemáticas, el diagnóstico y las posibles soluciones. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió dejar la ciudad. En diciembre del 96 nos instalamos en la puerta de la gruta. En la puerta de la gruta. Vamos a recordar que estamos hablando de la gruta de Intihuasi. Gruta de Intihuasi. Pequeño detalle. En la puerta de la gruta, ahí, en carpas, no había nada de edificio, no había asfalto, energía, luz, no, nada. Había un solo vecino, que era don Adolfo Lucero, que era un poco el apoyo que teníamos nosotros por las tardes para las provisiones, para charlar y también escuchar sus anécdotas. Claro, te quiero preguntar, ¿no se resistió? No. Como lugareño, como no, al contrario. Persona dueña del lugar, ¿no? Contentos. Claro. La gruta ya pertenecía por donación al gobierno de la provincia de San Luis. Así que nosotros emprendimos una permanencia en el lugar y comenzamos a cuidar, preservar y también a concientizar a la gente, ¿no? Que, bueno, no entrara más con sus autos, que le diera otro uso turístico al lugar. Claro, era un desastre, me imagino. Y sí, había mucho vandalismo, muy desorganizado, no había servicios. Entonces, bueno, a través del tiempo y de estar en verano, invierno, Semana Santa, casi 3 años en carpa, 2 años más en una casilla prefabricada, fuimos logrando armar proyectos y presentarle. Claro, porque no es lo mismo llegar a la gruta, que no haya nadie, que te expliquen, que te cuenten, que te hagan vivir, ¿no es cierto?, la historia, a que haya personas que tienen conocimiento. Sí. Y eso fue un poco tu trabajo. Es muy importante, sí. Creo que el objetivo siempre principal fue eso, ¿no? Difundir la gran importancia que tiene este lugar como sitio arqueológico, ¿no? No solo a nivel que trasciende las fronteras de la Argentina, porque es un sitio conocido en toda Sudamérica, en toda América y Europa. Qué bárbaro, qué historia que tiene, ¿no? Contame un poquito, así a grandes rasgos, ¿cómo es el descubrimiento de la cueva? Las primeras menciones de la gruta se remontan a 1816, donde hay un juramento a la Declaración de la Independencia de 1816, y se hace un juramento en pueblos de San Luis. Claro. Uno de ellos es el paraje Intihuasi. Es como el apoyo, ¿no? Claro. Es el darle visto bueno. Exacto, estoy de acuerdo con la Declaración de la Independencia. Y ahí posiblemente no haya sido en la gruta. Yo opino que esta acta firmada por más de 60 vecinos, que es muy interesante el número de vecinos, haya sido acá, unos 2 kilómetros atrás, en lo que era la estancia de los Luceros, donde estaba la vieja escuela, ya que la escuela era la institución más importante, estafeta, escuela, ¿no? Qué bueno. Y ahí aparece el nombre de Intihuasi. Por primera vez en los escritos, ¿no? Sí. Claro. Después va a pasar el tiempo, van a venir el tema de la emancipación, unitarios y federales. También se ha escuchado, y es una versión tal vez oral, llamada Gruta de los Colorados, por la presencia de Facundo Quiroga en la provincia de San Luis, los Colorados. Como refugio, decimos. Como refugio. Que hubiera sido algo lógico, ¿no? Para esas épocas, encontrar un lugar enorme, gigante, y usarlo de refugio temporal. Después, con la Carolina,
cuando comienza ya a la conformación del Estado Nacional, 1880 en adelante sobre todo, comienzan a aparecer científicos, investigadores, geólogos, que también vienen motivados por el tema de la Carolina, el oro, hacer estudios. Entre ellos, por ejemplo, Burmeister, Germán Abel Algerman, y a principios del 1900 ya llegan arqueólogos o personas más allegadas a la arqueología, como es Vignati, Greslevin, ¿no? Ahí estamos hablando de 1928. Florentino Ameghino, gran personaje para nuestra ciencia, habla de la gruta y presenta un trabajo, un informe, finales del 1800. ¿Él estuvo? No sabemos realmente si estuvo, no hay un documento que podamos afirmar, claro, pero él habla de la gruta de Intihuasi y de unas pinturas de la cueva, ¿no? Eso lo presenta en un congreso en Europa, en París. El primer congreso de arqueólogos, paleontólogos del mundo lo presenta ahí. Y fíjese que va con información de Intihuasi y San Luis, ese lugar. Puntualmente. Puntualmente. Podría haber sido una gruta del sur argentino, claro, pero no. Él habla y presenta unas pinturas encontradas en la cueva de Intihuasi, que es un documento que ahí andamos buscando, porque ¿qué tiene bueno esto? Que siempre hay algo más para trabajar, investigar, buscar archivos, nada está dicho. El doctor Re González le comentaba que había viajado, primero estuvo en Córdoba con su suegro. Ajá. Entonces encuentran puntas lanceoladas allá, puntas alargadas. Sí. Entonces le llaman la atención porque, estamos en presencia de algo nuevo. Entonces cuando él viene a este lugar... Pero es apasionante cuando llegamos al año 1955 más o menos. 51. 51. En el 51. Ahí aparece en escena el doctor, el antropólogo Alberto Re González. Un joven argentino, yo siempre digo de la línea de Florentino Ameghino. Entonces él toma interés por cuevas y abrigos rocosos del centro de la Argentina, donde por ahí también explica él que muchos de sus colegas desestimaban el valor de las sierras centrales de Córdoba y San Luis. Todos los arqueólogos en ese momento se orientaban más para las altas culturas, el mundo andino. ¿Qué ibas a andar metido acá en las sierras? Claro. Y él, bueno... Era como que nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Ya estaba todo descubierto, o se asociaba mucho al mundo Comechingón, y ya estaba todo listo. Y él creía en ese hombre prehistórico. Claro. ¿No? Entonces... Se pensaba que el mundo Comechingón eran las sierras grandes de Córdoba, las sierras de San Luis, pero nada más que eso. Nada más que eso. Entonces él hablaba de un hombre prehistórico, donde sus mismos colegas le decían que no, que iba a perder el tiempo, y que él lo explica en un libro de Tiestos Dispersos, se llama, y él habla de las cosas que a él le pasaron como arqueólogo, y ahí menciona esto, ¿no? De que no le daban mucho valor a las sierras centrales, a las cuevas y abrigos, que ya estaba todo descubierto, hablando de la época del 1950. Entonces, cuando la familia Lucero y el advenimiento del turismo, el tiempo libre, allá por 1948... Claro, la época de Perón, cuando surge el tema de las vacaciones. De las vacaciones, claro. Exactamente. Comienzan y dicen, bueno, vamos a preparar el lugar para que puedan entrar los turistas, y ahí, bueno, abren una parte de la gruta, la entrada, y al abrir parte de la entrada, se encuentran, bueno, o sea, al tocar la máquina, comienzan a aparecer gran cantidad de material arqueológico, ¿no? Punta de flechas, restos de fogones, huesos de todo tipo. Así que abren una parte porque estaba cerrada prácticamente la otra. Claro, el talud cubría la entrada, entonces posiblemente o pasaban por arriba y luego ingresabas a la cueva, o posiblemente también haya tenido una entradita a la derecha, bien angosta, porque cuando llueve se forma una cascada de agua. Bien. Y debe haber tenido esa cascada de agua una salida a la derecha. Cuando abren, se encuentran que el piso de la gruta estaba más relleno, claro, por sedimentos. Era mucho más arriba de lo que observamos en el día de hoy.
Entonces la máquina al tocar, ellos dicen el término puntano, está muy panda la gruta. Sí, está pandito. Está pandito, ¿no? Entonces al tocar, dice, bueno, le vamos a sacar un poco de sedimento y ahí aparecen materiales arqueológicos. Bueno, por suerte se para la obra, hay un contacto ahí con el gobierno de la provincia, Vignati que estaba en el Museo de La Plata, y entre idas y vueltas aparece Res González. Entonces, en septiembre de 1951, Res González llega a la zona de Intihuasi, se va a alojar acá muy cerca, en lo que es la casa de los Luceros, la estancia de los Luceros, a una legua, 5 kilómetros aproximadamente, y al ver el potencial arqueológico que afloraba a la vista, porque él venía tan solo por 5 días, se queda durante 2 meses. Qué bárbaro. Ahora me seguís contando la historia de Res González porque es apasionante. Muy bien. Tiene que ver con lo que hoy podemos vivir en la actualidad, conocer. Sí, exactamente. Bueno, charla apasionante aquí con Fabián. Tiene que ver con la historia de la provincia de San Luis, tiene que ver con aquellos miles y miles de años, ¿no? Exactamente. Sí, y sí. las culturas que estuvieron en este lugar. Que vivieron, ocuparon este sitio. Exactamente. Huellas de San Luis. Seguimos en Huellas de San Luis charlando con Fabián Romero. Apasionante todo lo que tiene que ver con la gruta de Intihuasi, ¿no? Hablamos de un personaje, hablamos de una persona que profundamente estudió el lugar. Sí. El señor Res, ¿no es cierto? Sí, exacto. El doctor Res González es quien realiza el trabajo completo, total, exhaustivo de la cueva. A conciencia. A conciencia. Bueno, y marcando una etapa nueva, me decías vos, en el tema de la arqueología. De la arqueología, muy bien. En los años 50, la arqueología se basaba en las grandes culturas andinas, o se buscaba tal vez el ego personal. Y él se removía. En cambio, él, a partir de ese viaje al país del norte y de regresar, aplica esta técnica estratigráfica que lo que busca justamente es saber de qué vivían, cómo se abrigaban, si había chicos, si jugaban, con qué jugaban, cómo se alimentaban. Son pequeños cuadros que se comienzan a hacer, ¿no? Claro, se le llama estratigráfica a una división que el arqueólogo va decidiendo su tamaño, hace un cuadriculado y con paciencia, pincel, cucharín, va bajando los niveles, que pueden ser por capas geológicas o por centímetros, 10, 15, 20 centímetros. Depende del tiempo y depende también del dinero y el presupuesto. La paciencia que hay que tener. Y la paciencia. Claro. Y ahí es cuando él lo que hace en la gruta es un rescate arqueológico. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era una entrada de autos y se encuentran al tocar los sedimentos gran cantidad de material que podrían haber continuado, sacar todo ese material y lo hubieran tirado abajo. Entonces, con Vialidad Provincial, San Luis, Museo de la Plata y Res González, se decide hacer un rescate, o sea, sacarlo lo más rápido posible, porque justamente la finalidad era ampliarla al turismo en esa época. Bueno, esa excavación le permitió sacar a la luz el contexto de la cultura que él llamó Ayampitín. ¿Cómo se llega hasta ahí? Res González había estado en Córdoba. Su suegro, Aníbal Montes, militar, hacían recorridos de campo y habían encontrado en Ongamira, Pampa de Olán y un sitio que él llama, o se llama Ayampitín, las puntas lanceoladas, unas puntas raras, distintas. Cuando él viene a Intihuasi y empieza a excavar, ¿no? Con la técnica de cuadriculado y 7 capas de 20 centímetros, con mucha paciencia, al llegar a los niveles más profundos,
típicamente todas las puntas eran del tipo champitín, Las eran reconoce. lanceoladas. Claro. O sea, estamos en presencia de la cultura champitín, que él menciona. Ujú. Y se caracterizaban por esas formas de punta, hechas en cuarzo, en sílex, ¿no? Bueno, Y y eso. contame qué diferencia de tiempo histórico hay entre los Ayampitín y los Comechingones. Nosotros, generalmente cuando vamos a la escuela, uno ve las culturas, la llegada de Colón y las culturas presentes. Inca mayas aztecas, Comechingones, Huarpe, Querandíes, provincia de Buenos Aires. Pero cuando uno habla... Eso es como que fue ayer, ¿no? Claro, pero cuando uno habla de la gruta de Intihuasi, los fechados de carbono 14 que realiza el doctor Res González, Contame sobre eso. que es muy importante porque él realiza el primer fechado de carbono 14 de la Argentina. Y se habla también de Sudamérica. El fechado es una muestra de huesos carbonizados que él encuentra en los fogones en la entrada de la gruta, toma una muestra, 350 gramos, y los envía a Estados Unidos. ¿Y de los fogones qué eran? ¿Animales? Claro, los fogones de guanacos, venados. Sí. Entonces se los envía a Estados Unidos, eran otros tiempos, ahora es mucho más rápido. Entonces pasa un año y llegan los resultados y el fechado le da 6.000 años antes de Cristo, más 2.000 años de la era cristiana, es 8.000 años. Él confirmaba en la década del 50 que personas como nosotros, hace 8.000 años, ya vivían y ocupaban la parte central de la Argentina, lo que es Córdoba, San Luis, poquito parte de La Pampa, y que de esos epicentros, de esos lugares, uno de ellos muy importante fue lo que hoy es la cueva de Intihuasi. Bien. Los Comechingones son posteriores, más cercanos a nosotros. Claro, los comechingones van a ver al español, ¿no? Van a estar muy ubicados allá por el 1500, el 1600, parte del 1700, en todo lo que es el Gran Valle del Conlara, ¿no? Entonces ahí se produce el choque español-indígena, donde, bueno, todos sabemos la historia, años más, años menos, a través de la mita, el yanaconazgo, las enfermedades, la esclavitud, ¿no? Fueron desapareciendo estas culturas. Bueno, contame sobre la cueva, sobre la gruta en general. La gruta tiene 32 metros de altura y 33 metros de profundidad. Son como dos cuevas en una, es un alero, es un macizo rocoso de andesitas y lacitas. Forma parte de lo que se llama la Gran Falla de San Luis. La Gran Falla de San Luis tiene un ícono que es el morro, el cerro, el morro, que ahí está con sus místicas, que si es un volcán o no. Y estos son cerros hermanos. El morro tiene 2 millones de años, el de la gruta se calcula unos 7, 8 millones, el de la Carolina, el Tomolasta, tiene 10 millones y es la gran falla que permitió que el magma que está abajo lograra ascender, romper la corteza y comenzaran a aflorar estos macizos volcánicos sin erupciones, sino más bien como efusiones, ¿no? Y es por eso que sobresalen del paisaje circundante y formaron muchas cuevas, muchos aleros. Está lleno de cuevas, está lleno de aleros. La gruta tal vez la más grande y la más conocida. Bueno, en tu trabajo de recorrida por la provincia me imagino que adquiriste una experiencia realmente muy importante y un gran aporte para todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con tener documentación. Sí, yo trabajo en arqueología de rescate. Eso significa que trabajamos en superficie, que a veces después de una lluvia, si hay tiempo, vamos a un lugar donde posiblemente se pueda aparecer algo y antes que la próxima lluvia o el viento lo tape, se trata de levantar y esas pequeñas muestras hoy se exponen en la gruta de Intihuasi, una pequeña muestra que es original de la gruta y de la zona de influencia, como un aporte, digamos. Claro, en tu recorrida, cuando encontrás un material, ¿cómo es el proceso? No, la idea es fotografiar, georreferenciar. No es fácil, es el azar, la suerte, una lluvia, una caminata casual, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Res González y él me decía, no está mal que lo levantes o que lo georreferencies, que anotes dónde, porque seguramente la próxima lluvia lo vas a perder, más allá de si es una punta de flecha o parte de una boleadora. Entonces la idea es dejar a disposición para que el arqueólogo cuando venga, si él requiere, pueda acceder a ese material y estudiarlo.
Bueno, todo es apasionante. Creo que también vas a otros lugares de la provincia, también guías, ¿no es cierto? Sí, sí, yo soy guía profesional de turismo, hago todos los circuitos recorridos básicos y también tengo una parte de ella especial en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Bueno, eso es apasionante. Lindo, muy bonito. Hay otra historia ahí, ¿no? Otra historia. Qué Hermoso. bárbaro, ¿no? Sí, sí, impresionante lugar. Sí, sí. Fabián, muchísimas gracias por recibirnos, Bueno, por acompañarnos, por enseñarnos. Este lugar que siempre estuvo relacionado con el oro, ¿no es cierto? claro, toda esta zona tiene mucho que ver con el tema de los hallazgos, descubrimientos del oro de la Carolina, Cañada Honda, Intihuasi. Eso también atrajo a los investigadores en el pasado. Siempre está aún presente la quimera de encontrar alguna pepita, alguna laminilla de oro. El sueño, nosotros andamos buscando también ahora. Sí. No es fácil tampoco, pero hay oro hay. Uh-huh. Y hay personajes en la zona muy lindos que se les llaman pirquineros. Pirquineros. Son Los que se dedican a buscar el oro. Lavan oro ancestralmente, con su pico, su pala, su fuente, que es una fuente ondulada, y que por decantación, por peso, les va quedando el oro. Hoy en día existen. Hoy en día en Carolina y en la zona quedan muy pocas personas que se dedican a lavar oro. Sí. Hay que tener paciencia, pero es un trabajo. Y es un estudio de ver cómo el río creció, cuánto aumentó el agua, dónde tiró la arena más gruesa. Lo mío es todo teoría, ¿eh? Sí. Lo mío es todo no teoría. Saliste a buscar oro. No salí a buscar oro. Tengo amigos que lo hacen, gente que me llama mucho la admiración por lo que hacen y que vos sabés que no te vas a enriquecer con esto, pero tiene que ver con un hobby, con una forma de vida también para algunos, que es el pirquinero. Perfecto. ¿no? Quiero despedirte, pero quiero preguntarte por el tema de los animales, las aves acá en la zona. Buenísimo. Hemos logrado, en la gruta tenemos una compañera, que es una águila mora, que vive acá hace muchísimos años, saca pichones todos los años, viven halcones peregrinos. Dentro de la cueva hay nidos de colibrí, hay catita serrana chica, que es muy rara en San Luis, es como el loro, pero es una catita chiquita que vive, anida en la cueva. Hemos logrado con la gente pedirle que no apedree más los pájaros, la famosa onda. Claro. Si yo me pongo a caminar por cualquier lado pisando el pastizal, tal vez sin querer voy a pisar los nidos de las aves. Porque nosotros acá arriba, en altura, como pasa en la Sierra de los Comechingones, en la Sierra de San Luis, realmente las aves anidan en el pastizal, o sea, en el suelo, porque no hay árboles. Entonces es importante respetar los senderos o la huella, senda, donde caminemos en la sierra, porque de esa manera evitamos pisar los huevos de los nidos. Claro. Por eso es increíble en la cueva la cantidad de pajaritos varios que hoy vemos. Es otra cultura la que está habitando. Sí. Y cóndores. La presencia del cóndor andino. Eso te iba a preguntar. Hay mucho cóndor andino, hay condoreras, acá en Cerro Sololosta, en la pared ahí norte de la gruta, en Cerro de Piedra, hoy llamado La Montura. Sí, hay mucho cóndor, por suerte. Y bueno, en la gruta los esperamos, nosotros estamos todos los días hay gente, de 10 de la mañana a 18 horas, hay baños, hay un pequeño buffet, hemos organizado ahí un sendero que le llamo el Sendero del Mortero, estamos habilitando otro que se llama el Sendero de la Geología, que sube 100 metros, pero hay una vista hermosa de las sierras de San Luis. Al turista le ofrecemos también la parte buffet, baños, una pequeña muestra con restos arqueológicos encontrados en las sierras centrales, algo de la gruta, y ahora tenemos ahí un pequeño, yo le digo un espacio cultural de venta, exposición de artesanías, para que la gente de la zona también tenga ese lugar, ¿no? Donde puedas vender desde algún mineral, algún yuyito de la sierra, un pan casero, o sea, el espacio está, y ordenadito. La idea es ir ordenándolo de a poco. Y bueno, yo llevo casi 30 años en el lugar, llegamos un día en carpas, muy jóvenes, puntanos, nos entusiasmamos con el lugar, y en las vueltas de la vida me quedé a vivir en la Carolina. Se quedaron. El impulso, el amor, la fuerza que le pone Fabián. Fabián y su equipo y su gente, seguramente. Claro, sí. Todo hecho a pulmón, ¿no? Sí, con mucho esfuerzo, claro. Mucho cariño por el lugar.
Huellas de San Luis, conociendo personajes y conociendo historias y conociendo un lugar tan lindo como la Gruta de Inti Huasi. Seguimos este recorrido por la provincia de San Luis y nos asombramos, nos apasionamos. Es tan lindo, es tan hermoso conocer lo que tenemos. Si no dependemos lo nuestro, ¿dónde iremos a parar? Dicen, ¿no?